Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va entrando la gente, muy buenas, Ana. ¿Cómo estás? De momento estás tú, esperamos unos minutillos que se vaya uniendo el resto de la gente y le damos caña. Muy buenas, Oscar. Hola, Feliz Galván. Muy buenas. Comentadme por aquí en lo que se va uniendo la gente, si me escucháis, si me veis bien. Tengo el móvil sobre la mesa, voy a tratar de moverlo lo menos posible para que no se mueva. Muy buenas. Perfecto, se va uniendo la gente. Nada, veo por aquí algunas manos arriba, genial. Comentarme simplemente si me escucháis bien, si se ve bien. Esperamos un minutillo, damos un par de minutos de cancha a que se vaya uniendo un poco la gente antes de arrancar. Y nada, yo creo que se me está escuchando bien, yo creo que lo estáis viendo bien. Perfecto, Oscar dice que se ve bien. Espero que se vea y que se me escuche bien. Nada, hoy tenemos un directo muy especial. Hoy vamos a hablar tras, si sabéis, hace un par de semanas hicimos un primer directo en el que hablábamos un poco, pues oye, de cómo controlar económicamente un negocio. Gracias por... es un nombre complicado. Del ojo en Dio Pérez Brown. Creo que perfectamente sabes que te digo a ti. Gracias por el feedback, que se ve y se oye bien. Bueno, como os comentaba, hace un par de semanas hacíamos una sesión en directo en la que tratábamos un poco sobre cómo llevar el control económico de un negocio. Hablamos un poco de, sobre todo, principalmente, de las necesidades, de los principales errores que se pueden encontrar un negocio y, sobre todo, cómo poder atajarlos o qué hay que controlar económicamente en un negocio. Eso en una situación normal, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a tratar un episodio o un programa, digamos, o una sesión en directo un poco más especial, un poco más adaptada a la realidad, a la situación directamente. Y de hecho voy a mirar ya la hora, bueno, ya pasan las 6 y 1, 6 y 2 minutos, así que vamos a ir empezando ya. Vamos a tratar sobre qué medidas, qué acciones. No me gusta usar la palabra medida porque parece que se va vinculado un poco a las acciones que se han llevado un poco desde el gobierno. No voy a tratar temas políticos indudablemente en ningún caso, pero sobre todo porque al final sí que estoy en cierta disconformidad con las acciones o las medidas que se han tomado, un poco vinculadas a qué van, pero vamos a ver un poco qué podemos hacer, qué hay detrás de nuestros negocios que podemos tocar ante una situación de crisis económica, ante una situación complicada, inestable, en el que veamos forzados un poco pues una situación, digamos, grave, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer antes de tomar una decisión pues un poco más drástica, o sobre todo drástica no desde el punto de vista de cerrar un negocio, sino drástica antes de tomar principalmente una decisión que vaya vinculada a adquirir una financiación o a tener opciones de adquirir una financiación, ¿vale? Entonces, como decía, hace un par de semanas tratábamos un poco esa situación más vinculada a un emprendedor, una pequeña empresa, una mediana empresa, y principalmente pues hoy un poco la situación de la que partimos, en qué somos buenos, en qué no somos buenos, a nivel de control económico, de que desvirtuábamos un poco la parte de los gastos, que no sabíamos un poco esa parte de beneficio. No va a ir vinculado a esa parte, sino sobre todo a cómo podemos potenciar todo ello. Pero primero, partiendo un poco por la situación actual. Es decir, lógicamente, igualmente no vengo a dar noticias tóxicas, más allá de que lo que lógicamente, entendiendo con tóxicas, con cariño, de la situación que todos vemos y que lógicamente es la realidad. Y quitando un poco el tema, lógicamente, de salud y lo duramente que ha golpeado a nivel económico, pues indudablemente todos somos conscientes. Si queréis, luego al final me vais dejando preguntas, ¿de acuerdo? Para no, quizás aquí Instagram es un poco incómodo porque van saltando las preguntas y indudablemente se me va la vista a verlas, pero al final resolveré cualquier cuestión, cualquier pregunta que podáis tener. Pero como decía, que al final, pues económicamente nos ha impactado a todos, a todo aquel que gestiona un negocio, a toda empresa, por el cierre que hemos tenido que echar, aunque sea de forma momentánea, y que indudablemente, aunque estemos en un periodo, digamos, ahora de poder volver a la normalidad o a esta nueva normalidad, pues tenemos una situación complicada a nivel económico. ¿Por qué? Porque lógicamente pasamos de tener un negocio con cero actividad, no por el hecho de que podamos abrir ya, resulta que vamos a tener los mismos niveles de ingresos, ni mucho menos, y aunque eso sea de ámbito normal, que conozca a todo el mundo, al final las soluciones que hemos tenido hasta ahora han ido vinculadas por tener avales a nivel un poco de ciertos estamentos, aplazamiento de impuestos, es decir, no hemos tenido ninguna ayuda a nivel de tener facilidades para impuestos, más allá de, oye, tus impuestos los tienes que pagar, eso sí, te los fracciono en X meses sin que pagues impuestos, pero al final tienes la obligación de pagar impuestos, que no voy a entrar a valorar lógicamente ahí si eso es correcto o no es correcto en función de la situación de si hemos podido generar ingresos o no. Pero la medida un poco que más fácilmente, digamos, la gente está tomando, está, digamos, viendo como que es una solución viable y accesible y fácil, y como que es lo que la propia palabra indica, una solución, y para mí no es tanto una solución, es la liquidez a través de financiación.
Porque la realidad es que todas estas medidas, bien sean, como digo, avales, bien temas sean, si veis que miro por aquí de vez en cuando, tengo aquí la chuleta con todo lo que no quiero que se me pierda, que quieras comentarlo, todas esas medidas de liquidez, al final lo que, a través de la financiación, de aplazamiento de impuestos, al final lo que van vinculadas a que aumente el endeudamiento, indudablemente, que al final solventes un problema hoy que vas a seguir teniendo a lo largo de los meses y que además de alguna forma te estás poniendo, no quiero hacer el símil, pero es así, una soga o te estás apretando un poco más las tuercas al punto que al final, pues oye, no puedas apretar más, ¿de acuerdo? Entonces, además, hoy en día, pues es muy fácil el que de alguna forma, incluso sin conocer el fondo de los negocios, nos vayamos a que veamos recomendable de alguna forma por ciertos asesores, ciertas partes, ciertos, digamos, como decirlo, gente reconocida o ciertos expertos en el área, en el que se hable de liquidez, liquidez, liquidez. Lógicamente, es decir, no voy a hablar desde el ámbito de una gran empresa, porque ahí, digamos, los volúmenes y las medidas que se toman son otras, pero en la pequeña, mediana empresa, en el emprendedor, ojo con tener la decisión de que lo principal y lo que haya que, digamos, aportar, sí o sí, sea liquidez, 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 porque ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué necesidad hay? Sobre todo, ¿qué plan hay para que esas medidas vinculadas a tomar liquidez, liquidez o acceder a una financiación sean sostenibles con el tiempo? Tiene que haber un plan que al final diga, oye, van vinculados a pasar esta situación teniendo en cuenta que voy a tener un retorno de ingresos superior y por lo tanto voy a poder hacer gastos o voy a poder enfrentarme a esos gastos o indudablemente voy a recortar los gastos para poder meter esa financiación. No por el hecho de que estemos en una situación complicada, necesitemos llevar a cabo unos gastos, es suficiente indicación, suficiente indicador para decir, voy a por una financiación supuestamente, oye, con unas condiciones que lo compensan o no, llámense préstamos ICOs o cualquier otra medida que también los bancos pueden hacer un poco ahora su jugada, pero ojo con tener esa liquidez a toda costa, por el simple hecho de que al final puede ser una causa de un problema futuro, una causa de tener a futuro mayor problemas o simplemente, pues digamos, una agonía más lenta. Pero como digo, no me quiero poner en un momento tóxico, pero quiero entender o quiero sobre todo hablar con estas palabras de cierta dureza de que al final estamos en una situación complicada y que no todo pasa por tener liquidez a toda costa, sino que hay medidas y hay acciones que podemos hacer antes de ello. Y aquí lógicamente me dirás, pues muy bien, Miguel, te lo compro, estupendo, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver varios puntos, ¿vale? Vamos a ir desgranando, al igual que el otro día íbamos desgranando un poquito, pues oye, sobre la parte de gastos, de pagos y de ingresos y demás, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esto viene un poco a colación un poco como los famosos libros de autoayuda, que muchas veces hasta que no los lees no te das cuenta y dices, oye, pues es verdad, ahí se puede hacer esto, no se puede hacer esto, lo puedo hacer o no puedo hacer así. Sobre la parte de gastos, más que nunca hay que tener un control del gasto, es decir, de qué es necesario y qué no, pero sentarnos, reflexionar, lógicamente, con los gastos y no, lógicamente, decir, mantener la estructura de gastos tal y como tenemos y decir, oye, dentro de esa nebulosa que tenemos ahí de gastos posibles que podemos tener en nuestro negocio, pues lo sigo llevando adelante porque considero que son totalmente necesarios. No, hay que sentarse, lógicamente, y replantearse qué gastos son estrictamente necesarios para llevar nuestro negocio adelante. Ojo, e indudablemente, aunque quitemos algunos gastos, puede ser que algunos gastos se vean afectados a que haya partes del negocio que no las pueda sacar adelante, que no pueda tener el mismo volumen de negocios actual si quito esta parte del gasto, pero también hay que contraer o hay que contemplar la necesidad real en función de la realidad que vayamos a tener de ingresos ahora. Me pongo en el caso hoy, dice, oye, tenemos un volumen de gastos tanto y no puedo quitarme nada porque si no mi facturación sufre ya, pero si te quitas parte del gasto que tengas, aunque la parte de ingresos te vaya a ver también reducido, ¿te va a compensar? No te va a compensar. Son reflexiones que tenemos que hacer y que no vale solamente con hablar de números, no vale con coger listados y decir, oye, este gasto me es necesario o no me es necesario, sino qué implica deshacerte de ese gasto, tanto a nivel de ingresos como a nivel, lógicamente, de servicios que tengas dentro de tu negocio. E indudablemente tener una planificación del gasto, ¿vale? Es decir, porque al final, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier sector, tenemos gastos fijos y tenemos gastos variables. Y esos gastos variables incluso no solamente son a nivel mensual, sino son a nivel recurrentes en espacios, digamos, diversos a lo largo del año. Es decir, oye, puede ser que tengamos un gasto anual que me viene tal mes o que me viene y me es necesario o no me es necesario. Entonces, tenemos que tener primero un control del gasto, de qué es necesario, qué no es necesario y tener una planificación del gasto. De el gasto que impacta o de ser consciente que gasto impacta en la cuenta de resultados. Y una vez más, simplemente qué es necesario y qué no es necesario. Habrá que plantearse cuestiones, quizás un poco decir, no más por superficiales, que son indudablemente necesarias. Bueno, saludo, gracias a todos los que os estáis uniendo, a Marlene, Víctor y además por aquí que se están uniendo. Estamos comentando un poco, estamos entrando, estamos valorando qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de nuestro negocio, teniendo en cuenta que, oye, pues haya medidas que sean más fácilmente ejecutables unas que otras, ¿vale? Entonces, como decía, gastos que tengan relación un poco con el tema de la publicidad. Publicidad en nuestro negocio. Lógicamente, indudablemente, al final,
podemos decir, la partida presupuestaria que se gasta en cualquier empresa a nivel de marketing, a nivel de publicidad, es totalmente necesaria y es algo que, aunque cuesta dimensionar qué inversión o qué reinversión tiene dentro de nuestro propio negocio, es decir, si yo invierto en publicidad, si yo invierto desde algo más sencillo, el tener publicidad de pago aquí en Instagram, esto va a repercutir en mi negocio. ¿Cómo va a repercutir? Es decir, lógicamente todo se puede medir. Hoy en día, cada vez más, la parte de analítica de datos es más fácil poder medir, pero lo que hay que valorar ahora es decir, oye, ¿qué retorno tengo de esta publicidad que tengo? E indudablemente, qué retorno tenía y qué retorno voy a tener ahora. Y ¿cómo decirlo? Es decir, ¿me compensa el tener esta inversión en esta parte de publicidad, sí o no? A nivel de inversiones, igualmente. Lógicamente tendremos, en cualquier negocio, en cualquier empresa, yo soy muy fan de tener no solamente objetivos económicos, sino tener un plan de inversión. Yo soy emprendedor, yo soy autónomo, trabajo para mí mismo, es decir, trabajo con colaboradores externos, yo estoy yo solo dentro de mi negocio, pero yo mismo tengo un plan de inversión dentro de mi negocio, es decir, ¿qué quiero invertir? Lógicamente para tener un retorno de esa inversión. No tiene por qué ser temas físicos, no, las inversiones no solamente son en edificios, en vehículos, sino también puedes invertir en otro tipo de activos dentro de tu negocio, pero ¿qué retorno vas a tener de esa acción? ¿Compensa ahora? Es decir, y además, incluso ha habido un cambio de paradigma totalmente a nivel mundial, es decir, lo que tenía pensado ejecutar este año, quizás me tienen que cambiar porque la situación ahora quiere decir que si yo invierto en esto o saco esta línea de negocio o monto esto otro, lo que pensaba que podía tener salida antes, ahora no va a tener por las ciertas circunstancias y es así, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener muy claro, como digo, resumiendo esta parte a nivel de gastos, más que nada, el control del gasto, que es necesario y que no, tener una planificación del gasto y una planificación que vaya vinculada a sobre qué tomamos acción, ¿de acuerdo? Es decir, sobre qué invertimos en nuestro negocio a nivel de publicidad, de inversión, de personal, de cualquier tipo de gasto como tal que tengamos que meter en nuestro negocio y que tomemos decisiones en base a ello, ¿vale? Es decir, fundamental que las principales medidas que vayamos a tomar en base a estos puntos que voy a ir comentando es que vayan vinculadas a tomar decisiones, a tomar acción sobre nuestro negocio, a qué nos compensa y a qué no nos compensa y qué tenemos que mover y qué no tenemos que mover. No tenemos que en ningún momento convertirnos en coleccionistas de datos. Los datos, analizarlos, visualizarlos, no nos sirven de nada si no tomamos acción en base a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de tomar una medida de, oye, necesito liquidez, necesito afrontar estos gastos y necesito una liquidez, antes de ello vamos a ver por la parte de los gastos, hacer reflexión interna de qué necesito en mi negocio, qué no necesito y por lo tanto tomar decisiones en base a ello, ¿de acuerdo? Bueno, sobre la parte, digamos, de la entrada y la salida del dinero, por la parte de los pagos, es decir, lo que yo como empresa pago en este caso, o llámese empresa, llámese negocio, no quiero hablar de dimensionamientos, más allá, lógicamente no está vinculado más a las grandes empresas porque tienen la suficiente personal o la suficiente estructura para gente que estudie sobre cómo sacar o cómo tratar la viabilidad de ese negocio, de esa empresa, pero la pequeña empresa, la mediana empresa, al emprendedor, ¿vale? Entonces, sobre la parte de pagos de lo que sale, lógicamente la parte de pagos a proveedores, la parte de pagos a quien corresponda, y sobre la parte de cobros, ¿de acuerdo? La entrada y la salida, el control de tesorería que hablábamos en las semanas anteriores y lo importante que es tener un control de tesorería vinculado a una cuenta de resultados, es decir, oye, tener ingresos, tener gastos, tener un resultado, pero dentro de esto que es lo formal contablemente, lo que he facturado y lo que he gastado, en la parte de mi banco, que se traduce dentro de esa facturación que he cobrado y que no he cobrado, y dentro de esos gastos que ha salido ya de mi banco y no, ¿vale? Pues igualmente en esa parte, en la parte de tesorería que cobra más importancia que nunca y que de aquí seguramente estas dos medidas sean las más importantes porque de aquí va a generarse la liquidez, porque los ingresos, pues también hablaremos sobre ellos ahora después, pero sobre la parte de los pagos y los cobros, ¿vale? Entonces, en las condiciones, digamos, sobre los pagos, es decir, los pagos que sacamos nosotros, lógicamente, a nuestros proveedores, si al final teníamos condiciones de pago favorables a los proveedores, pues hay que negociar, no queda otra. Esto va a ser ahora quizás la guerra más dura que se vaya a sufrir desde un negocio que al final tenga un flujo de caja bastante constante. Yo en mi negocio, lógicamente, teniendo en cuenta que tengo un negocio digital de formación y de consultoría, pues al final no tengo unos pagos recurrentes que salgan y que entren, y que al final la parte de los cobros, lógicamente sí, pero la parte de los pagos no tanto. Entonces aquí, para mí es más fácil dentro de mi negocio, pero a un negocio, por ejemplo, decir que tenga que tener un estocaje, que tenga que tener unas compras, un restaurante, al final tú tienes unos proveedores a los cuales haces unos pagos, que tendrás unas condiciones pactadas y que lógicamente tendrás que renegociar, tendrás que sentarte a renegociar y decir, oye, si ahora te pagaba antes pues una parte al contado o a 15 días o a 30 días, habrá que renegociar de alguna forma. Ojo, esto estoy hablando de una situación en la que sea necesario para la empresa. No quiere decir que sean medidas que tengamos que acoplar sí o sí, pero si tu negocio, si tu empresa está en una situación complicada a nivel financiero, a nivel económico, pues indudablemente tendrás que tomar ciertas medidas que vayan vinculadas y varias, y además en varios ámbitos, por eso hablamos de los gastos, vamos a hablar de los pagos, de los cobros, de ingresos, de
oye, pues antes de mantener cualquier tipo de gastos, negociar, pues lógicamente en todas esas vías hay que tomar decisiones y en todos hay que intentar optimizar el mayor gasto posible o el mayor ingreso posible en ese sentido, ¿vale? Entonces, si teníamos condiciones de alguna forma favorables de cara, oye, a los proveedores, porque también quizás a nosotros también nos favoreciera de alguna forma el tener una buena relación, un buen feeling con ese proveedor, pero hay que negociar porque la situación es así. Esto va a ser tremendamente complicado, como digo, pero esto va a ser así, porque tanto tú lo vas a tener que ejecutar como en este caso tu proveedor, a su vez con sus terceros proveedores, van a tener que negociarlo y de hecho ellos lo están negociando. Por lo tanto, en este caso de que tengas una situación complicada a nivel de unos pagos voluminosos de forma recurrente, de forma periódica, que tengas unos compromisos, que tu flujo de caja a nivel de gastos sean altos, necesitas indudablemente tener que renegociarlo. Al igual que por la parte de los cobros, ¿vale? La parte de los cobros, la parte del ingreso que recibimos, más que nunca hay que tener un control efectivo del cobro pendiente. Si trabajáis principalmente con empresas, es decir, si no trabajáis con modelos de negocio a nivel de contado, es decir, vuestro cliente final no es, oye, pues de alguna forma la persona física a pie de calle, si tienes una panadería y tus ingresos entran de que la persona que entra y te compra el pan, sino que trabajas con clientes, trabajas con empresas en las cuales emites facturas y entran en circuitos de pagos, indudablemente, bueno, aquí dos vías. Una de ellas, lógicamente, el control de los cobros, de que tengas que de alguna forma controlar exhaustivamente la deuda que tienes pendiente en la calle de cobrar y que, lógicamente, hablo de deuda de cobrar, ¿de acuerdo? De la deuda que te deben ellos o el banco, digamos, la parte económica que deben las empresas e indudablemente por el otro lado la parte de negociación, es decir, si al final tienes también, y aquí esta quizás va a ser más dura incluso que el anterior, porque al fin y al cabo, en el anterior tú tienes el poder de que tú eres quien suelta el dinero dentro de tu negocio y tu empresa, pero negociar unas condiciones de cobros son más complicadas porque al final negocias con alguien que te va a pagar y que partes de una negociación o de una situación previa, ¿de acuerdo? Pero indudablemente el primer momento es decir, no puedes dejar al azar el tema del control del cobro, ¿vale? Entonces, aquí indudablemente más que nunca funciona el hecho de tener un listado de vencimiento, es decir, si he emitido unas facturas, cuándo tenía que cobrarlas, y si no las he cobrado, a partir de ahí cuántos días están pasando. Y segmentarla, para mí, se explica muy fácilmente y creo que digamos, muy óptimo de cara a nivel de control, segmentar la deuda que tienes de cara a clientes por vencimientos y decir, oye, mira, una vez que la deuda ha vencido que tenía que haber estar cobrada, establecer un sistema de alarmas y decir, oye, si han pasado X días, nos ponemos en la situación. Imagínate que emites una serie de facturas y que todas las cobras a 30 días. Si a los 30 días las facturas que no has cobrado, tienes que empezar a segmentarlas. Lo normal, la media, en la mediana empresa, es que se segmentara a partir de 30 días vencidas, de 60 días y a partir de 90 o más de 90 días. Teniendo en cuenta que las facturas de más de 90 días, pues ya entremos en temas más complejos, de impagados, de otro tipo de acciones, ¿vale? Pero en la situación que estamos ahora, yo no me dejaría ir a esos plazos. Es decir, si han pasado 30 días, empezaría a segmentarlas en digamos, segmentos más reducidos. En a partir de una semana, 15 días o un mes. Es decir, no se me puede ir una factura que tenía que haber cobrado a 30 días de la emisión, se me vaya a 60 días indudablemente. Por lo tanto, lo que antes podía ser más o menos una práctica habitual, ahora ya no lo es. Y ahora, lógicamente, hay que hacer un seguimiento porque es una alarma que antes podía de alguna forma saltar las empresas para aquellas empresas que llevaran pagos más allá de 60 días o de 90 días, ahora en el momento en el que una empresa no te paga en el momento acordado, pues digamos una forma de saltar la alarma y decir, oye, me tengo que poner sobre ello y tengo que establecer, al igual que un criterio de alarmas, un criterio de acciones a hacer sobre esas facturas. Bien, llámese una llamada telefónica, un correo electrónico, a tener una reunión con ese cliente, que alguien vaya a visitarlo y decir, oye, ¿qué ha pasado con estas facturas? Indudablemente vinculada a tener una economía lo más saludable posible dentro de la empresa, dentro de la situación que estamos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se va uniendo gente, muy buenas a todos los que os estáis uniendo en la última, digamos, bueno, los últimos 10 minutillos, los últimos minutillos. Recuerda que estamos hablando sobre acciones que hay que tener dentro de un control económico de un negocio vinculado a la situación que estamos ahora. Hemos hablado un poco de, ojo, cuidadito con la liquidez que sea a toda costa a nivel de acceder a una financiación, a un préstamo. Hemos hablado de qué tenemos que optimizar a nivel de gastos, pasando por el control del gasto, de la planificación de gastos. Hemos hablado un poco sobre la parte de los pagos, de tener que renegociar las condiciones de pago que tuviéramos favorables con nuestros proveedores para que también favorezcan un poco nuestra situación. Y sobre la parte de cobros, como decía, un control de la segmentación de los cobros pendientes y la negociación de los cobros a origen. Como digo, esa parte va a ser la más complicada junto con la anterior. Y esta más todavía porque al final, oye, de alguna forma tenemos que garantizar con la empresa que nos va a pagar que de alguna forma se lleven a cometer los pagos. Sobre todo,
la parte de negociación aquí entra más dura cuando tenemos un impagado, es decir, tenemos una serie de facturas que no nos han pagado y que al final, tras hacer seguimiento, nos damos cuenta o nos trasladan de la empresa que está en una situación compleja y que no nos pueden pagar. ¿No nos pueden pagar en qué? ¿En qué términos? Entonces, en esa parte sí que hay que poner toda la carne en el asador, hay que poner la atención y renegociar muy bien. No es cuestión de decir, oye, pues a mí me lo tienes que pagar todo y chimpún, porque al final lo que puede ser es que al final nos acaben pagando y acaben pasando más plazo del que debe y tú subsistencia corra peligro, sino que de alguna forma, pues sí, renegociar dentro de la situación, si al final que te compensas y quitar una parte, digamos, de lo que es la deuda pendiente o no, o establecer unos plazos más asequibles para la empresa y demás, ¿vale? Pero aquí la parte de negociación entra sin lugar a dudas. Si no estáis acostumbrados, si sois una pequeña empresa y esto a la parte de la negociación pues se va un poco de aquella forma, pues como digo, nos tenemos que poner las pilas de nuevo con ello, ¿vale? Aquí de este mundo también está resurgiendo muchos servicios externalizados que nos ayudan a potenciar, a vincular, a mantener y demás. Ojo con mantener esos servicios, si nos pueden dar una parte de entrada de conocimiento, de forma de trabajar las cosas que puede ser que por la situación actual no tuviéramos antes, pero también cuidado que esos servicios cuestan un dinero y que indudablemente vamos a tener que contrapesar si vale, merece la pena contar con un profesional que nos pueda gestionar, ¿por qué no?, este tipo de cosas o una financiación, teniendo en cuenta que al final qué voy a conseguir o qué no voy a conseguir. Así que mucho ojo también con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la parte de los cobros también es una práctica habitual, empezar a trabajar con prepagos. Está claro que no todas las empresas van a entrar por ese aro, pero en la medida de lo posible, pues sí que lógicamente por lo menos que vayan vinculadas esta medida de alguna forma a trabajar, a sostener sobre todo los costes estructurales de vuestro negocio. No ya la parte del margen, es decir, si yo voy a prestar un servicio que voy a facturar por ellos 1.000 y dentro de esos 1.000 yo ya tengo establecidos que de alguna forma 400 euros van vinculados, por decirlo de una forma, a mis costes estructurales y esos 600 euros son beneficios, los restantes hasta 1.000, pues a lo mejor lógicamente decir, sí que tengo que hallar y para eso tenéis que tener muy bien estructurados el margen de vuestro negocio. Lo veíamos también en la sesión anterior e indudablemente, como veis, qué importancia tiene. Si no sé cuáles son los costes de mis servicios y por lo tanto no sé cuál es el margen, entre comillas, bruto de mi negocio, es decir, si yo presto un servicio, qué gastos o qué costes tengo que soportar de esa facturación que tengo, aquí no podemos negociar esta parte y por lo menos, al menos, que no te veas impactado en decir, oye, estoy prestando mis servicios teniendo en cuenta que me tienen que facturar o me tienen que, pagar dentro de X tiempo, X días, X meses mis servicios y por lo tanto soy yo el que mantiene el soporte de mi estructura a nivel de gastos hasta que tengo esos cobros, ¿de acuerdo? Así que muy importante esa parte de saber. Muy buenas, Mari. Muy buenas y como digo, decir, esa parte de asegurar los gastos y del contacto con los clientes, ¿de acuerdo? Bueno, sobre los ingresos, como digo, si tenéis alguna cosilla por ahí, me la vais diciendo, digamos, ahora al final. Vamos más o menos por la parte mitad de lo que tengo pendiente de hablaros. Sobre la parte de los ingresos, aquí, indudablemente, hay que adaptar el negocio a la situación actual y sobre todo siendo conscientes de la realidad en la que estamos. Nos hablan de la nueva normalidad y lógicamente la nueva normalidad en los negocios es que si venimos de un tiempo en los cuales hemos estado con el cierre echado, no hemos podido prestar nuestros servicios, aunque hayamos podido prestarlos de alguna forma, está claro que no por el hecho de que estemos ya en la nueva normalidad o que estemos se nos esté permitiendo trabajar con cierta normalidad, quiere decir que vayamos a tener el mismo volumen de ingresos. Ojo, ni el mismo volumen de ingresos ni vamos a tener el mismo volumen de beneficio, ¿de acuerdo? Aunque mantuviéramos el mismo volumen de ingresos, nuestros gastos se van a aumentar por el simple hecho de que tengamos que tener medidas higiénicas y de temas de salud y que al final van a recurrir a un gasto extra o que vamos a tener quizás más personal para poder afrontar en este caso esas medidas o porque lógicamente, como digo, es en el caso de que nuestros ingresos sean iguales. Si los ingresos no son iguales, lógicamente vamos a tener que a bajada de ingresos, bajada de gastos. Va a ser muy difícil el hecho de que si bajan nuestros ingresos seamos capaces de bajar los gastos al mismo nivel para al final acabar teniendo el mismo margen de beneficio, como digo, porque al final esto es una regla de tres no exacta, ¿de acuerdo? Entonces, indudablemente, poner en el caso ahora con la situación del tema a nivel de hostelería, los ingresos se bajan drásticamente, pero a nivel de gastos no se puede bajar tan drásticamente porque también tiene que haber personas para que dentro de lo que es un restaurante, dentro de una cocina, dentro de una barra, haya personas que atiendan. Entonces, indudablemente, la parte de ingresos se va a bajar, pero la parte de gastos no se va a ver reflejada al mismo importe. Entonces, lógicamente, tenemos que buscar soluciones, ¿de acuerdo? Pasa también por adaptar, por flexibilizar nuestro negocio y por adaptar y buscar soluciones online. Todos tenemos posibilidad de adaptar nuestro negocio online. Es decir, indudablemente si es un negocio físico, un negocio a pie de calle, indudablemente su mayor fuente de ingresos sea a nivel
en este caso física, a nivel, digamos, a pie de calle, y que lógicamente se pueda soportar poco a nivel online. Pero en todo negocio se puede soportar. Y por lo menos, ¿por qué? Por mantener el negocio vivo. Aquí ya no va solamente de tener el mismo negocio o el mismo nivel de beneficio que teníamos antes. Aquí es de sobrevivir para resurgir. A medida que cuanto más tiempo pase y más tiempo nos mantengamos en pie, más posibilidad habrá de que esto resurja, ¿vale? Es decir, aquí podríamos entrar a valoración de diferentes, pues oye, ¿cómo decirlo? Es decir, que en diferentes visiones que puedan tener, voy a llamar con mucho cariño gurús, con más razón o menos razón, pero al final es así, porque estamos en una situación que no sabemos si va a haber un rebrote, si no va a haber un rebrote, si nos van a volver, digamos, a meter en casa o no, o si lógicamente dentro de 15 meses mi negocio se va a ver afectado con normalidad, o va a estar con normalidad, hasta que tengamos una vacuna, que se recupere más normalidad o no. Es decir, estamos en una situación que esto nos ha golpeado tan duramente que tenemos cierta incertidumbre fuera. Pero lo que sí está claro que es que el tiempo, y como bien dice el dicho que el tiempo lo cura todo, pues es cuestión de que cuanto más tiempo soportemos en pie, lógicamente, más fácilmente saldremos adelante, ¿vale? Pero ojo, una vez más, esto no va vinculado a que, como Miguel dice, que cuanto más tiempo soportemos en pie, más fácilmente, quiere decir pues que soporto en pie a toda costa y una vez más me voy al banco y pido una financiación. No, antes de digamos, llegar a esa decisión, como digo, que haya un plan financiero detrás. Primero, que se hayan valorado todas estas acciones que estoy cometiendo, que estoy en ese sentido de alguna forma comentando, y que en función de ellas, lógicamente, sí tomemos decisión de decir, oye, pues al final he hecho todo esto, he podido de alguna forma reducir mis gastos o optimizar mis ingresos por esta vía o por esta otra vía, y por lo tanto, aunque me es necesaria una financiación, tengo un plan financiero que lo soporta por detrás. Estupendo, en ese caso, pues para ello están, como digo, es decir, para ello están, pero en la medida que no sea posible, no lo llevemos a cabo, porque al final lo que va a ser es un endeudamiento mayor y meternos en una agonía mayor. Bueno, Mari dice que sobrevivir para surgir, que es eslogan fantástico, pero es así. Ahora mismo, es decir, estamos en una situación que hay que sobrevivir, es decir, asesora a muchos emprendedores, a muchos negocios en los cuales piensan que por el hecho de ya poder abrir, oye, ¿qué es lo que pasa? Se están dando quebraderos con la cabeza, se están dando golpes con la cabeza contra la pared porque, oye, su negocio no funciona como antes. Indudablemente, ni funciona el suyo, ni funciona el mío, ni funcionará cualquiera. Es decir, al final, salvo al final siempre de todas estas crisis económicas y demás, se ven afectados la gran mayoría y algunos que lógicamente se ven de alguna comillas, entre comillas, beneficiados, ¿vale? Sí, pero al final lo normal es que nos veamos de alguna forma golpeados por ellos. E indudablemente no podemos esperar que por el hecho de que pueda ejercer mi actividad con la normalidad o con la normalidad esperaba que tenía antes, vaya a tener el mismo nivel de ingresos y vinculados a ellos el mismo nivel de beneficio. En ningún momento va a ser esto así. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes, y además esto también va mucho a nivel mental, yo no soy experto en ello, pero esto va mucho a nivel mental, de ser consciente de que mi negocio se ha visto afectado, no voy a poder ser capaz de extraer la misma fuente de ingresos que antes, y aunque así fuera, como digo, no voy a poder extraer el mismo volumen de beneficios, ¿de acuerdo? Pero como digo, la normalidad va a ser es que mis ingresos se van a reducir y por ello mis gastos se van a tener que reducir. ¿Para qué? Para que al final el beneficio me permita sobrevivir. Y una vez más, pues ya que veo que ha gustado, pues sobrevivir para resurgir, porque cuanto más tiempo pase, lógicamente la nueva normalidad se parecerá más a la normalidad que teníamos antes. Un poco raro hablar de todos estos temas, pero es así, y por lo tanto nuestros negocios volverán a ser, entre comillas, lo de siempre, ¿de acuerdo? Entonces, adaptar el negocio a la situación actual, buscar soluciones online, todos tenemos posibilidad. El otro día hablaba con una emprendedora en la cual se dedica a hacer temas de decoración, de productos artesanales vinculados a niños. Pues imaginaos, un cambiador, cambiarlo, en la cuna poner estos detalles y demás, a personalizarlo de alguna forma. Y claro, es un negocio físico y además un negocio de poco margen, porque no por temas de gastos, sino porque le dedica mucho tiempo. Es decir, más allá de valorar si la idea de negocios, el modelo de negocio es viable o no y demás, al final, claro, ella me decía, ¿y qué hago ahora con esta situación? Pues indudablemente me refiero a decir, no es que tengas que cambiar tu modelo de negocio, pero la gente está en casa. Tú no lo puedes hacer ese tipo de decoraciones, o seguramente te sea más difícil que antes, pero ¿quién no te dice que la mamá para la que antes trabajabas no quiere hacerlo ella? Y puedas encapsular tu trabajo y vender de alguna forma unos descargables, unos tutoriales, unos PDFs, unas formaciones, o como digo, unos descargables que faciliten que esa persona lo pueda hacer de forma artesanal y que lo pueda trabajar. Al final lo que estás vendiendo es decir, en vez de hacértelo yo, te doy todas las indicaciones para que hagas tú y también sientas ese reconocimiento interno que te guste y lo puedas hacer. Pero es una forma de pivotar tu negocio, de flexibilizar tu negocio y cambiar a otra vía de negocio que al final pues seguramente no te dé el mismo margen que antes. Ojo,
ojo, o lo mismo descubres que al final esa línea te da más margen que la otra, pero aunque no fuera así, te está permitiendo sobrevivir con tu negocio, mantener los gastos estructurales. Y esto ahora no va de atacar, como sobre todo en muchas empresas hablan, de oye, no hay que decir que no al presupuesto que hemos hecho o al objetivo de este año de ninguna de las formas, porque esta situación ha hecho tambalear todos los cimientos posibles. Por lo tanto, hay que adaptar nuestro negocio y decir, oye, va vinculado a sobrevivir, a mantener los gastos estructurales, que indudablemente no va solamente por soportar los gastos estructurales y decir, oye, pues hasta aquí llego y no puedo hacer más. Todo lo que puedas hacer, estupendamente, bienvenido sea, pero en una situación tremendamente complicada, y me estoy poniendo en esa situación para las empresas, pues tienes que buscar la forma más viable, sin que suponga meterte en camisas de 11 varas, como se suele decir, ni meterte en financiaciones extremas, que lo que te van a hacer es apretar de alguna forma más el cuello y que al final tu negocio pues no tenga viabilidad a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, esa frase yo creo que lo resume muy bien, lo de sobrevivir para resurgir. El objetivo es complementar esos ingresos que dejamos de percibir con estas nuevas medidas a nivel online, como decíamos, y al final, sobre todo, vinculado también a afianzar las relaciones con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Es decir, oye, afianzar las relaciones con clientes retenidos, fidelizar, que sepan que estás ahí más que antes y que de alguna forma, por decirlo digamos de algún modo, el que tengas que reducir tus márgenes antes que perder, ¿vale? Es decir, no va en cuestión de que antes luchabas y defendías tus márgenes de beneficio a muerte y de que ahora si te dicen, oye, pues mira, que es que te tengo que prescindir del servicio, te tengo que quitar si no somos capaces de ajustar el precio, pues igualmente hay que trabajar esa parte de que, oye, a mí mismo me ha pasado también con mis consultorías, mis formaciones, todo al final, me refiero a decir, lógicamente, decir, los precios que manejaba antes son diferentes a los que manejo ahora y lógicamente mis márgenes son diferentes a los que manejaba antes, y lo manejaba antes, porque al final que nos tenemos que ajustar a la realidad de que en este caso, como digo, las empresas están todas pues muy necesitadas de su liquidez y que lógicamente cualquier empresa que vaya a soltar un dinero, bien sea a ti para contratarte como cliente o como proveedor, perdón, y ellos sean el cliente, pues lógicamente es decir, pasa por tener un esfuerzo a nivel bancario, a nivel de liquidez y por lo tanto pues tengamos que ajustar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante valorar esa opción de reducir márgenes antes de perder y antes de mantener gastos a toda costa, negociar todo lo que sea negociable, ¿de acuerdo? Es decir, porque al final no solamente, oye, se tiene que negociar con proveedores, con clientes, temas de pago, sino negociar todo aquello que sea un gasto fijo, sea un gasto variable, que sea efectivo de negociar. ¿Por qué no? Me refiero a decir, el hecho que sea así, decir, todos aquellos que tengáis un local que sea arrendado o cualquier, en este caso, de alguna forma, propiedad que sea arrendada, que es muy fácil de poder negociar. Fácil digo que es más factible, no que quieras decir que sea más fácil que tenga resultado, pero sea de renegociar, porque al final es así. Entonces, tener en cuenta que ahora mismo mi visión un poco en ese sentido, es decir, si ahora mismo tuvierais un negocio en el cual tenéis un local en alquiler y tenéis que explotar en él vuestra actividad, antes a esa persona, a esa propietaria de ese alquiler, antes de digamos de alguna forma que os vayáis, que dejéis el local vacío con la situación que está cayendo ahora mismo y lo que le va a costar de alguna forma recuperar ese alquiler o ese local a nivel de que alguien se meta para poder explotar una actividad, lógicamente es más fácil de que pueda acceder a una negociación con este paradigma a reducir el precio antes de que te vayas y que él deje de percibir no solamente una parte sino el alquiler completo. Entonces estamos en una situación de que ojo, no por norma sea algo que hay que hacer sí o sí, pero situaciones muy complejas, lógicamente hay que tratar de negociar en esos paradigmas, en esas partes, ¿vale? Entonces, más o menos es un poco, voy viendo un poco más de tiempo, perfecto, vamos más o menos y 35. Cualquier duda que vayáis teniendo me vais diciendo por aquí, pero es un poco el enlace un poco que quería trasladar hoy, ¿de acuerdo? Es decir, que antes de pedir cualquier tipo de financiación que vaya ligado a endeudarnos más, a engordar vuestra capacidad de endeudamiento, a nivel de negocios, y por lo tanto que no hayamos hecho un análisis de conciencia, un examen de conciencia previo y hayamos trabajado sobre la parte de los gastos, sobre tener un control de gastos, una planificación de qué es necesario y qué no es necesario, de saber en qué debemos invertir, en qué debemos de trabajar nuestras partidas de publicidad, de inversión, de personal. Sobre la parte de los pagos, el no haber negociado la parte de los pagos que tiene que salir de vuestra empresa de cara a proveedores. Sobre la parte de los cobros, no haber negociado igualmente la parte de cobros complicados que podamos tener, no a tener un seguimiento del control de los pagos pendientes. Y sobre la parte de los ingresos, todo lo que podamos explotar, bien por nuevas líneas de negocio que sean fácilmente ejecutables en la situación que estamos, sobre todo aquello que sea online, pues es fácilmente que se pueda trabajar desde casa con una conexión a internet. No estoy diciendo que sea la solución para todos, que hay negocios que no se pueden trabajar así, pero sí te digo que en el 90% de los casos, aunque no se estuviera ejecutando, hay una parte de negocio por pequeñita que sea que se puede explotar. Y entre quedarnos en
casa, perdón, digamos, con los brazos cruzados, pues ¿por qué no poder explotar esa información? El caso, oye, ya que estamos en Instagram, es mediático y se ha hecho, digamos, muy reconocido en estos días, el caso de David, bueno, el chef del restaurante de Diverso, lógicamente estamos hablando de alta cocina, de un ticket medio alto por ir a cenar a su restaurante, al cerrarse todo, pues ha cambiado, digamos, y ha transformado a sacar una línea de negocios a nivel, digamos, de comida a domicilio, que lo ha reventado por todos los sitios y lógicamente decir, bajo un modelo que ya está funcionando, no he reinventado la rueda, pero entre decir, oye, mi negocio clásico toda la vida ha sido recibir a mis clientes en mi restaurante, un restaurante, entendiéndome, de lujo, con un caché, digamos, de alta cocina, con una cocina fusión, pues al final se ha transformado en una comida casera diferente, pero que ha tenido un éxito indudablemente brutal, ¿vale? Pues al final es el claro ejemplo que se puede adaptar dentro de negocios de unas medidas y de otras, se puede adaptar a cualquier modelo de negocio, a cualquier sector o a cualquier área, ¿de acuerdo? Y como digo, el objetivo para mí, indudablemente, es el sobrevivir para resurgir y con la más o menos línea en la cabeza de que cuanto más tiempo seamos capaces de aguantar en pie, más fácilmente, lógicamente, podremos salir adelante. Pero ojo, no a cualquier precio, no a cualquier precio esas medidas de estar en pie, no a cualquier precio de tomar endeudamientos o que vayan ligadas a, de alguna forma, endeudarnos más con terceros, porque al final el coste o el precio será mayor al final. Todo lo que sea negociable se puede negociar, alquileres, reducciones de precios, y al final, sobre todo, esa parte. Es decir, dentro de todo lo que podemos hacer, creo que, bueno, pues espero que se haya quedado alguna pinceladita, alguna perla de decir, pues mira, esto no lo tenía en cuenta y esto sí se puede hacer, no se puede hacer, o eso lo podéis aplicar o no lo podéis aplicar, pero sobre todo decir que la medida fácil que nos están poniendo en bandeja delante de los ojos, que es pedir una financiación, no se tome, no se ejecute si no previamente se ha desarrollado un plan de negocio, se ha desarrollado un plan financiero que digas, oye, esto lo puedo soportar, ¿por qué? Porque con esta, de alguna forma, financiación voy a poder aumentar mis líneas de ingresos o voy a tener un poco más de vida en lo que reduzco los gastos y que lógicamente luego vaya a tener el suficiente beneficio para poder afrontarlo y no simplemente decir, cojo financiación, dejo pasar unos meses teniendo mi misma estructura de ingresos y gastos y ya veremos qué pasa dentro de unos meses, porque el ya veremos será vinculado a tener problemas mayores. Venga, preguntillas por ahí, animaros los que estabais por ahí al otro lado, alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda que podáis tener, que os pueda surgir sobre esta parte, como digo, es decir, de qué medidas podemos tomar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de nuestro negocio. Si tenéis alguna duda sobre esta parte de la financiación, si es muy complejo o no el hacer un plan, como digo, en esta parte, que indudablemente no lo es, al final, como digo, para mí me gusta todo esto bajarlo a lo más fácilmente posible, es decir, no es cuestión de ponernos la corbata, de hablar formal, sino decir, oye, cuando hablo de tener un plan financiero detrás de antes de pedir una financiación, es simplemente que nos paremos a reflexionar, que miremos los números de un negocio, qué ingresos tengo, qué gastos tengo, por lo tanto, es decir, en base a ellos, primero hagamos estos ejercicios de cómo puedo optimizar mis ingresos, cómo puedo optimizar mis gastos, si con eso es suficiente y sigo manteniendo una sostenibilidad, una habilidad, estupendo, no pidamos financiación. Si no es suficiente, veamos que somos capaces de asumir el compromiso que tenemos con la financiación, que puede parecer obvio, pero en la gran mayoría de los casos al final lo que vivimos es que como estamos en una situación o las, entre comillas, excusa, no me gusta hablar de esa palabra, pero es así, entre comillas, lo que pensamos en nuestro interior es, como estamos en una situación complicada, esto pasará, voy a pedir una financiación para poder salir del paso y seguro que dentro de 2, 3 meses o 4 meses o después del verano la situación es otra. No, eso no nos vale. Lo que tenemos que tener es un plan financiero sobre la mesa, sobre el papel, que el papel lo aguanta todo, pero ojo, que esté bien soportado, que esté bien estructurado, bien dimensionado y de alguna forma bien analizado. Indudablemente esto requiere en algunos momentos algo de conocimientos, educación financiera, pero como digo, nada más lejos de la realidad, simplemente hacer unas sumas y unas restas. Si tengo tantos ingresos y tantos gastos y me queda este beneficio, ese beneficio me permite, o digamos si no tengo beneficio como tal, qué necesito a nivel de ingresos o qué necesito a nivel de gastos reducir para que al final tenga sostenibilidad. Si esto no es posible, pues lógicamente que esa financiación me permita salir del paso teniendo en cuenta que voy a optimizar mis ingresos por arriba o que voy a reducir mis gastos por abajo. Como veis, hablo, entre comillas, mucho sobre lo mismo, de diferentes puntos de vista, diferentes prismas, pero algo que considero esencial. Algo que considero esencial para una situación que la realidad es esta, que después del verano, no soy yo el que lo dice, sino diversos estudios lo dicen porque es así, porque ha habido un sobredesbordamiento de peticiones, lógicamente, de financiaciones, porque era la viabilidad para tener muchos negocios. Y si yo en la clase... o la sesión anterior, perdón, digo clase como si estuviéramos en un curso, en la sesión anterior os hacía referencia a que hay una falta de formación económica financiera en los negocios, pues esa falta de formación económica financiera nos va o nos lleva a pedir financiación casi
pues en piloto automático, porque como nos lo están metiendo por diferentes medios sociales y hay esas condiciones tan favorables, pero al final estás pidiendo un dinero que tienes que devolver, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque no sean con, digamos, intereses más abusivos o menos abusivos o más altos o menos altos, al final es un dinero que tienes que devolver y que tienes que tener capacidad, lógicamente, de devolución de ese dinero que al final no es gratis para nadie, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa situación, como digo, no es más que una suma y una resta y poder trabajarlo en el medio largo plazo, ¿de acuerdo? Venga, que si me dejáis me enrollo y sigo hablando de todos estos temas, pero creo que más o menos ha quedado claro. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Tenéis alguna duda? Los que estáis al otro lado. Bueno, ya os voy recordando que hoy es martes, el próximo jueves estaremos en directo, pero no a través de Instagram, sino a través de Zoom, en una clase más sobre cómo podemos trabajar toda esta parte a nivel, no tanto solamente a nivel económico-financiero, pero sobre Excel y cómo podemos trabajar con las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, lógicamente, perfectamente esto que estamos hablando de establecer un plan económico-financiero solo con esa herramienta, cualquier base de datos la podemos transformar y trabajar haciendo proyecciones, simulaciones de escenario, creando cuadros de mandos o dashboard. Entonces va a ser una sesión que más o menos durará igual, en torno a 1 hora, bastante productiva, bastante intensa, que os recomiendo a los que os interese, a aquellos que trabajéis con hojas de cálculos, pues seguramente os será de gran utilidad, porque, vamos, las tablas dinámicas son uno de los grandes desconocidos, sobre todo a nivel avanzado de trabajar, no quedarnos en la superficie, sino rascaremos un poco en la profundidad y seguro que os va a ser de gran ayuda, ¿de acuerdo? Así que venga, anímense alguien con alguna pregunta, no me gustaría despedirme sin tener ninguna pregunta por aquí. Y dentro de lo que, como digo, estamos tratando, pues nos emplazaremos, nos veremos el próximo jueves. Igualmente, si alguno de vosotros de los que estáis al otro lado, pues oye, resulta que trabajáis en una empresa y tenéis esta situación, indudablemente podéis contactar con el mismo perfil de Instagram de Educate Solution, en los que seguramente podrán diseñaros un plan formativo a medida sobre cómo solventar temas económicos en una empresa y por qué no incluso me pudierais tener a mí por ahí al otro lado en vuestra propia empresa dando formación. Venga, alguien que se me anime. Por ese otro lado, gracias a todos por haber estado disponible, por haber estado al otro lado, ¿de acuerdo? Por este tiempo, espero que haya sido de utilidad. Nos vamos a ir despidiendo porque son ya casi menos cuarto, nadie está haciendo alguna pregunta, eso es una de dos. O habéis dejado el móvil abierto mientras estáis viendo otras cosas, o lo he dejado tan claro que nadie tiene ninguna duda. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Espero que os haya podido vislumbrar o sacar alguna lucecita, alguna bombillita que podáis utilizar, bien vosotros o bien algún conocido que veáis que estéis en esta situación. Y nos vemos el próximo jueves por Zoom, ¿de acuerdo? Indudablemente, si tenéis cualquier cuestión, pues perfectamente lo podéis hacer llegar también aquí a través del perfil de Instagram, que seguramente os podré dar respuesta a ello, ¿de acuerdo? Nada más, me despido. Muchas gracias, que vaya bien, mucho ánimo para todos y nada, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.